estás, Santa Gida? Bienvenida. Buenos días, Santa Hermana. Bendiciones. Santa Julia, ¿puedes poner tu Gracias, móvil igual. para grabar? Voy a ponerme los audífonos que Genial. espera que... Bendiciones. ¿Estás en Madrid, Santa Hilda? Sí, eso parece. Ha nevado mucho, pareciera, según lo que vi. Sí, aquí parece que se ha ilusoriamente colapsado todo ¿Oh, durante sí? unos ilusorios días, sí, porque pareciera que Madrid no está acostumbrado a recibir estas ilusorias nevadas, entonces, aunque se avisó aparentemente que iba a nevar, pues como nunca había ocurrido esto, parece ser la ilusoria primera vez en la historia, pues ¿Oh, sí? hubo transportes que iniciaron sus viajes, hubo vehículos y se fueron quedando varados en las carreteras. Se parecieron colapsar las carreteras, muchas de ellas en circunvalaciones de Madrid. Las calles de Madrid se quedaron todas paradas, comercios cerrados. Claro, no pudieron llegar los empleados o los dueños de las tiendas a las tiendas, no pudieron abrir. Entonces, bueno, pues tareas de rescate, de ir a rescatar aquellos coches que se habían quedado con... Solamente vi un video con todo Madrid lleno de nieve, pero como Europa es normal que haya nieve como en los estados del norte, en este ilusorio país, yo pensé, bueno, que Sí, pero no... no veo noticias, Santa Hilda. no pareciera que habíamos tenido No en pareciera Madrid que veo noticias. tan bajas temperaturas y una nieve, sobre todo el tema de la nieve, ¿no? Tan ilusoriamente consistente, tanto tiempo. ¿Sigue nevando? ¿Sigue Pues nevando? nieve ya no, aparentemente. Ahora lo que parece haber ilusorio riesgo es de helada, porque sí que han previsto ilusoriamente que bajara más la temperatura. Que digamos había caído, se está convirtiendo, lo que queda se está convirtiendo en hielo. Entonces ahora lo que hay que parece tener cuidado es con el transitar, ¿no? Aunque ya pues han ido despejando calles, han ido echando sal, o sea que bueno, pues como ya sabemos, La Salvación es una empresa de colaboración, están colaborando pues todos los que están preparados para ello, ¿no? El ejército, las autoridades, todo pues se ha volcado aparentemente como una unidad para hacer que nadie se quedara en sus coches. Ha habido pues todo eso, tareas de rescate aparente, y bueno, pues ahí hemos estado viendo a todos los hermanos en la luz y viendo que esto no significa nada, que no es real, que no viene de Dios y por lo tanto no existe, y no creyéndonos nada, ¿no? No cayendo también en la tentación de hacer real estas situaciones, sino poniendo luz en ellas, ¿no? Como estamos viendo, y además en estos principios que estamos trabajando ahora, ¿no? Estamos entre los principios 43 y 44, y con el caso de St. Dave Diamond, donde Jesús le ayuda a Santa Helen a ver cómo ella, como obradora de milagros, puede ayudar a un hermano, aunque el hermano esté creyendo tener cáncer y esté creyendo poder morir, ¿no? Le puede ayudar a salir del desierto, ¿verdad? Porque ese es nuestro papel. La conclusión, desde luego, nos queda clara, es que el obrador de milagros, su papel es obrar el milagro, que es lo mismo que decir dar inicio, porque se obra desde el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y se recoge por el Espíritu Santo en todos los aspectos de la mente. Por eso se confluye todo en una unidad. O sea que nuestro papel no es ver los resultados del milagro que se comienza, sino simplemente ofrecerlo, comenzarlo, ¿no? No interferir en que los milagros puedan fluir a través nuestro, porque nos van a ser inspirados, ¿verdad? O sea que muchas gracias. Solo es ponernos en disposición de que todo suceda a través nuestro y ya está. Ya si hay que hacer algo en concreto en la forma, pues también se nos dirá. Si hay que salir a apoyar a hermanos que parezcan estar aparentemente creyendo pasar dificultades, pues se sale. Todo eso se nos dirá. Se nos dictará muy concretamente todo lo que necesitemos saber para llevar a cabo nuestro papel
en el gran plan de Dios para la salvación, ¿verdad? Se nos dirá que colaboremos de las maneras en que Jesús en cada momento crea que son más útiles para cada uno de nosotros, ya sea verbalmente, económicamente, comportamentalmente, de la forma que sea, y siempre, como vemos, mentalmente, ¿no? Porque todo es mental. Nosotros ahora somos conscientes de que este es un mundo mental, aunque parezca ser físico. Somos mente, somos pensamiento, y podemos estar tranquilos por eso, independientemente de lo que parezca ocurrir, porque en realidad estamos siempre en la mente de Dios. Las ideas no abandonan su fuente. Esa es la gran noticia. No nos fuimos. Sí. Seguimos en casa y por lo tanto podemos estar tranquilos porque estamos a salvo. We are safe, estamos a salvo. No hay nada que temer y todo por amar. Yupi, yupi, yuju, yuju. Hay una la canción que ustedes cantan, no pasó, no pasó, No pasó, no ocurrió, no ocurrió, no ocurrió. Seguimos estando en Dios donde Él nos ubicó. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues para comenzamos con nuestra habitual invocación. Estamos en el compendio del ilusorio día 10, domingo del inexistente enero, y comenzamos con nuestra invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que me permita enseñarme a sanar. Pues muchísimas gracias, un honor compartir con todos, hermanos milagrosos. San Mohamed Tantawi, San Chacho Basou, Santa Maica Pérez, Santa Itzia Carmona, Santa Fátima Rivero, Santa Silvana Castelli, Santa Mía Schwin, Santa Claudia Carrillo, Santa Viezma Jenny, gracias a todos, un honor. Bueno, pues resumimos un poquito porque estamos en la continuación de una conversación que mantiene Santa Helen con Jesús con respecto a San Dave, que es un colega de Santa Helen, un psicólogo que parece estar muriendo en la ilusión de cáncer de cerebro, y que precisamente Santa Helen recibe la comunicación por parte de Esther, que parece ser otra colega de ellos, ¿no? Y que les dice que San Dave pues ha dejado de estar en este ilusorio mundo del sueño. Y hacen una referencia, que además ayer lo comentábamos, esta parte estaba redactada de una forma que parecía menos comprensible, pero hacen una referencia a Santa Terry, que parece ser la esposa de San Dave, con quien Dave parecía no llevarse bien. Y es muy importante ver que Jesús precisamente le hace orar a Santa Helen, y aquí su papel como obradora de milagros, de que todos le amamos a él, a San Dave, que parece estar dejando el cuerpo, y que él ama a todos también, porque el único problema para nosotros podría ser querer dejarnos a alguien fuera del círculo de la expiación. Él no podría liberarse del sueño si dejara a uno de los aspectos fuera de su amor, que es o todo inclusivo o no es amor. Entonces Santa Helen es llevada a orar a favor de San Dave y de que él sí que
incluye a Santa Terry y a todos los aspectos, ¿no? Se le lleva a orar bajo instrucción. Y como nos faltaba por leer la parte que también viene en el libro de Ausencia de Felicidad, pues lo retomamos desde ahí, en la página 262. Habíamos visto, leo desde la página 262, un trocito que dice, que eso ya se vio también, pero lo repetimos. Un desierto es un desierto, es un desierto. Puedes hacer lo que quieras en él, pero no puedes cambiarlo de lo que es. Aún carece de agua. Es por eso por lo que es un desierto, refiriéndose al mundo que nos hemos inventado, ¿verdad? Lo que se hace con un desierto es abandonarlo. Y sigue diciendo, mientras Helen, esto ya lo dice San Kenneth Wapnick, que es el que aparentemente escribe este ilusorio libro, Ausencia de Felicidad, mientras Helen estaba tomando notas, casi al principio de la libreta 4, un amigo, en este caso parece que fue Esther, la llamó para decirle que Dave Diamond había muerto. La fecha exacta no está clara, pero es en algún momento a principios de noviembre de 1965. Helen hizo entonces la observación de que tal vez esa era una manera de abandonar el desierto. Ella escribió las siguientes notas, ninguna de las cuales se transcribieron por tratarse de reflexiones de Helen sobre los últimos días de Dave y las visitas que ella le hiciera, incluso algunas de ellas aquí como ilustración del estado mental de Helen y de sus sinceros intentos de unirse con otro en el nombre de Jesús, que luego también vemos que en el canto de la oración se nos habla de que el estado más alto de la oración es unirme con otros en oración, ¿verdad? Y de pedirle su ayuda de modo que pudiese ser ella verdaderamente útil. Helen también pudo generalizar esta lección para incluir a Luis, el que parece ser su marido. Y creo que es interesante esta idea que se nos está planteando aquí, porque se ha visto en varias ocasiones a través del curso. Quiero recordar que precisamente una de ellas es el capítulo 8, cuando se nos dice que este mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante el despertar. En el capítulo 8, cuando se nos dice que los sueños pueden ciertamente drogarnos, pero si se le entregan los sueños nocturnos, si se le entregan al Espíritu Santo, también Él puede seguir ayudándonos a liberarnos durante esa parte. A ver, capítulo 8, estaríamos hablando del epígrafe, si alguien lo tiene localizado, capítulo 8. Capítulo 8. Pues no lo encuentro. Bueno, la cuestión sería, ¿por qué hemos traído esto a colación? Porque esta vida no se abandona mediante la muerte física. Y fijaos que aquí Helen lo que le estaba preguntando, ¿no? Se estaba preguntando es esa idea de que si eso, la muerte de San Dave era una manera de abandonar el desierto, ¿no? Y la respuesta de Jesús siempre va a ser que no, que la manera de abandonar el desierto es mediante la verdad, la aceptación de la verdad, que es lo mismo que decir la aceptación de la expiación. Esto se tiene que entender desde ambos puntos de vista. Jesús nos explica para nosotros, los que leemos el curso, los que creemos hacer este trabajo, que solo vamos a abandonar
esta ilusión de sueño cuando decidamos aceptar la expiación para nosotros mismos. Y esto no es una amenaza. Es que se nos respeta el ilusorio libre albedrío. Es decir, que hasta que yo no dé permiso, no voy a ser despertado. Por esto es un trabajo de dar permiso. Doy permiso para que se cure mi mente, se sane mi mente, se ilumine mi mente, para que vengan los milagros que son los que la curan, ¿verdad? Y nuestro trabajo, una vez que hemos entrado en ese estado de mentalidad milagrosa, es obrar milagros. Es decir, que para nosotros ya todos los que parezcan irse de aquí despiertan. Porque como hay un momento en el tiempo donde han despertado seguro y nuestro papel es traernos el momento del segundo advenimiento aquí y ahora, porque sabemos que solo existe este instante, entonces nuestro papel es ver a todos como si ya hubieran elegido ese estado de total abarcación, de amor perfecto, que se nos pide que aceptemos. ¿Verdad? ¿Se ha entendido esto? Yo me tengo que hacer consciente de que si no perdono, no voy a poder ser despertado. Y no como una amenaza de si no perdonas, te vas a condenar. No, es que si no perdono es que estoy eligiendo no perdonar. ¡Chachán! Eso es lo que tengo que asumir como responsabilidad. Si no perdono es porque estoy eligiendo condenar, mantenerme en el juicio, en el desierto. Y por eso Jesús me anima y me dice, no, mira, que es que el desierto no se va a convertir en un vergel, no. Por mucha agua que intentes llevar al desierto, por mucho que intentes traerte la verdad a las ilusiones, no vas a conseguir que el desierto se convierta en el reino de los cielos. No lo vas a conseguir. Lo que hay que hacer es salir del mundo de las ilusiones. Por eso, más allá de este mundo de las ilusiones, de la creación falsa que nosotros nos hemos inventado, hay otro mundo que sí que deseamos y que es el que se nos da como alternativa a la proyección. Y es el mundo real que se puede extender cuando decidimos dejar de proyectar y perdonamos, para que entonces el Espíritu Santo se pueda comunicar con sus altares, que somos nosotros. La mente. Tainda, de hecho, la oración de la página 99 de la primera edición o de la 102, precisamente dice eso claramente, ¿no? Porque dice, él dice que no me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Y luego nuevamente dice, elijo permitírselo. Siempre tengo que enunciar que estoy eligiendo permitirle al Espíritu Santo que me ayude a sanar. En favor de Dios por mí. Es que fijaos, en favor de Dios por mí, al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. ¿Sí? Qué maravilla, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta también más claramente ahora, con este estudio de estas notas, ¿no? Cuando Jesús dice el libre albedrío es de este mundo, porque es libre elección, pero es que en el reino hay libertad sin elección, porque no hay nada entre lo que elegir. Luego fuimos creados, cuando se nos dice ese fuimos creados con libre albedrío, es la conciencia ahora de que en este sueño lo único que tenemos que hacer es elegir. Y en el fondo, fijaos que cuando en esa invocación decimos, le dejamos al Espíritu Santo que decida Él en favor de Dios por nosotros, lo que estamos haciendo es esa capacidad de elegir que no podemos dirigir por nuestra cuenta, se la dejamos al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? Dejar de elegir y ya dedicarnos a seguir sus indicaciones. Ser un seguidor, ser un seguidor. Yo solo tengo que seguir y ya no tengo que elegir nada porque he elegido ya que sea el Espíritu Santo el que elija en favor de Dios por mí, porque Él no se equivoca a la hora de elegir y yo precisamente al creer que podía elegir algo distinto me equivoqué. Entonces hasta mi capacidad de elegir, que es la única que tengo aquí, se la dejo al Espíritu Santo. Inclusive Jesús dice, no hay otra elección, dice, si hay otra cosa no estás eligiendo nada. Entonces realmente no tenemos, pero sí podemos tomar la conciencia de no hacer ese paso de entregar y permitir que el Espíritu Santo nos ayude a tomar esa decisión. Eso es. Y quedarnos en él, decidir nada,
por la nada, por las ilusiones. Sí, ayer precisamente en la lección hablamos de eso, de la importancia de querer hacerlo y dejar hacerlo y decir que le permitimos al Espíritu Santo que Él lo haga. Así es, pues Santa Sandra nos lo está comentando y dice: hola hermanita, esa parte no me queda muy clara. Entonces, ¿por qué fuimos creados con libre albedrío si no tendríamos que elegir nada? ¿Ya teníamos todo sin pedirlo? A ver, pues por eso estamos diciendo que esa parte es para el sueño. Que en el reino de los cielos no hay ni capacidad de elección, solo hay capacidad de crear. Fijaos que se nos dice muy claro que aquí en el sueño nuestra capacidad de crear se ha transformado en nuestra capacidad de elegir. Entonces se nos equipara la capacidad de elegir con la libertad, porque si yo elijo correctamente ahora, soy libre. La verdad me hace libre y lo único que quiere decir que yo elija correctamente es que elija, que sea el Espíritu Santo el que ya elija a partir de ahora. En cuanto yo hago esa elección, y solo se requiere una vez, porque lo que acabo de decir es, todos los instantes que queden en mi vida ilusoria de este mundo donde parece haber tiempo, que los decida el Espíritu Santo, que sea Él el que elija lo que Dios quiera, que en realidad es lo que quiero yo. Pero como yo me he enseñado a elegir mal, a elegir equivocadamente, ya no puedo ni elegir. Fijaos la maravilla. No tengo ni la capacidad de elegir, reconozco que lo he usado aparentemente todo al revés. Y todo incluye hasta la capacidad de elegir. Porque es algo que me he inventado para poder engañarme, creyendo que puedo tener una voluntad diferente de la de Dios. Y es un reconocimiento completo de que ni elegir elijo. Que o lo hace todo mi padre por mí, o yo lo que intente hacer por mi cuenta lo voy a hacer mal. Es que en el fondo se vuelve todo graciosísimo. ¿No? Porque fíjate, ni elegir elijo. Nada, nada. La única capacidad que tengo aquí es la de seguir su guía, que es lo que se me está diciendo en definitiva, ¿no? Sé un seguidor, sé un seguidor. Aquíétate. No te dice cállate, porque queda más bonito. Aquíétate. Cállate que no te enterás. Che. Vos que no te enterás. Cállate, che. Cállate, che. Que no te enterás. ¿No ves que no puedes entender porque te has metido en una situación mental, te has puesto en una situación mental imposible? Pues simplemente aquíétate, que déjame que yo te inspire, que yo clarifique tu mente, la aclare con los milagros, ¿no? Con los milagros llega el agua clara, el agua viva, la luz. Llega la comprensión, porque tal como yo me estaba planteando la situación era un imposible, no había salida. Fijaos que lo único que teníamos que hacer era recurrir a Dios y era lo único que no hacíamos. Nos íbamos a pedirle guía al diablo, al que le habíamos vendido nuestra alma para que nos salvase. Y el diablo decía, bien, estos mis acólitos, estos mis adoradores me dan de comer. Y me decía, ten miedo, eso es lo que te sustenta, tu miedo es lo que te protege porque estás en un mundo cruel, en un mundo hostil, en un mundo amenazador. Y yo andaba ahí perdida diciendo, sí, es verdad, sí, es verdad. Pues no, era una locura. Solo tengo que reconocer eso y dejarme guiar, entregarle mi libre albedrío al Espíritu Santo, para que sea Él el que decida en favor de Dios por mí, porque Él no se va a equivocar, Él es consistente, cosa que yo desde mi sistema de pensamiento falso no soy porque he introducido la variable caos. Si Dios es orden, yo he introducido justo lo contrario. Santa Hilda, tú dices la variable caos. Esa es una tremenda variable. Claro. ¿Cómo voy a estar Solo vivo? he introducido la variable caos. Ni más ni menos. He introducido la variable caos. La locura, esa es la locura. La variable incertidumbre.
¿Qué será? ¿Qué será? Será. Wherever will be. The future's not ours to see. ¿Qué será? Será. O sea, estamos aquí como quiromantes, ¿no? A ver qué será, a ver si leo las cartas, si leo los pozos del té, si leo cualquier cosa que me haga vislumbrar, con tal de no preguntarle a Dios, ¿verdad? Hacíamos cualquier tipo de trucos para por nuestra cuenta dilucidar cómo teníamos que elegir, porque en el fondo nos dábamos cuenta de que no teníamos ni idea. Por eso nuestras Y también a veces, bueno, pareciera que en este mundo la percepción se asocia a Dios con el miedo también, con el juicio. Eres un pecador, tienes que hacer peregrinaje para que yo te escuche, tienes que, antes se fustigaba porque tienes que domar tu cuerpo. Un sinnúmero de cosas que asociaban a Dios con un Dios furibundo, un Dios castigador, un Dios vengativo, un Dios celoso, con atributos que no son de Dios, o sea, con cosas que son completamente egoicas. Entonces hemos estado completamente perdidos porque ni siquiera Dios al que le hablábamos era Dios realmente, siempre al ego. Ego. Ego Ahí cuando dice lobos disfrazados de ovejas, o sea, el ego se ve vestido de Dios, porque tiene todas las cosas que el ego nos hace pensar, todo lo que nos ofrece, la venganza, el odio, el castigo, el pecador, eres pecador, la Biblia incluso dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo porque todos habían pecado, pero ya sabemos que al reinterpretarlo bajo la luz del Espíritu Santo, el pecado es la creencia de la separación y todos nos hemos creído separados, pero se le había quitado esa connotación de es un error y se le ha puesto pecado, no hay perdón por el pecado, tienes que morir. Tuvo que venir Jesús aquí para morir por todos tus pecados. Cualquiera quiere ser Jesús así, ¿no? Si te van a crucificar para salvarte, ya, sí, ya, déjalo. No, Dios, gracias por eso ahora hay aparentes ateos. Claro. Por eso es tan importante. Sí, adelante. Como dice el capítulo de hoy, nos hemos inventado el Dios de la enfermedad. Es que pero estamos en Dios, estamos en Dios estamos en nuestro hogar y todo lo demás es blasfemia. Amén. Todo lo demás es la locura, ¿no? Del Hijo de Dios creyendo que puede hacer las cosas por su cuenta. Para los que tengáis el libro de San Robert Perry, hoy me ha venido que podría ser muy útil volver a releer el cameo 1, donde Jesús le deja muy claro, sigue habiendo muchos hermanos que nos preguntan o que nos dicen que creen que no pueden escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y Jesús nos deja muy claro en este cameo el cómo hacerlo, porque así como Santa Helen estaba escuchando la voz de Dios y por eso podía tomar notas, pues San William parecía que tenía ilusorios problemas a la hora de escuchar, ¿no? Entraba en meditación. Eso ¿verdad? Esto no es un regalo egoísta. Eso es, este regalo de escuchar a la voz de Dios, por eso se llama así el cameo, no es un regalo individual, no es solo para ti, Santa Helen. Jesús le deja bien claro a ella que este es el regalo para todos. De hecho, este curso es para eso. ¿Qué son los milagros sino la voz de Dios en nosotros? En vez de la voz del ego, la voz de Dios. Esos son los milagros. Los milagros normalmente adoptan la forma de una voz porque es como normalmente pensamos, creemos pensar en formato voz, ¿verdad? Bendito día para todos, un honor compartir. Santa Zenaida nos dice: gracias por la oración de Dios, Dios los bendiga a todos los tuyos y gracias por su palabra tan bonita, saludos, besos. Gracias igualmente para ti, bendiciones para todos. Ahora fíjate que cambiamos el todos los tuyos para tu familia, sino por la familia universal. Porque ya no hay tuyos y míos, hay nosotros. Por eso es el mí mismo, todos están incluidos en mí de la filiación. Esto lo haces siempre por ti mismo. Es para mí mismo para que lo hago todo, porque es a mí mismo al que se lo doy. Porque yo cuando sano, lo que hago es ver como un solo ser. Entonces, podemos en un segundito releer lo que nos dijo Jesús acerca de esos tres ilusorios problemas que le
parecía tener San William, porque suelen ser los problemas generales que tenemos todos. Él le da una oración para iniciar cuando él quiera aquietarse. Fijaos qué simple puede ser, ¿no? Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor, ¿no? Y entonces Jesús lo que le dice es: yo no puedo hablarte cuando tú preguntas de forma equivocada. Si quieres, Santa Gida, ¿tienes el Cameo 1 ahí a mano? Lo saco inmediatamente. Me estaba llegando tal vez a hacer un en vivo después con el Cameo 1 nuevamente. This is not a self-gift. Listo, aquí estamos. ¿Quieres que leamos todo el Cameo o No, quieres que no. me vaya a la parte Vamos solamente... donde Jesús le dice? Sí. Así es posible, vamos a hacer el resumen de estos 3 pasos que Jesús le propone. Listo. Porque sería en la Ok. página 1686. Donde dice, there are also interference from 3 major areas. The first 3 items on the numbered list that follow. ¿Esa? I can answer when he asks amiss. When he asks right, I have answered. Yo no puedo responder cuando él pregunta de forma equivocada. Cuando él pregunta de forma correcta, yo he respondido. He has a tendency to get part of an answer and decide himself when to disconnect. He should ask if that's all. Él debería preguntar si esto es todo. Es un También está poquito... en ausencia de felicidad, ¿cierto? En la 201. Está también en la 201. Ah, genial. ¿Lo quieres leer tú? ¿Lo tienes ahí a mano, Santanelli? Lo tengo. A ver. Dice, las notas continúan ahora con Jesús en el papel de primera persona. El principal centro de interés sigue siendo Bill. No puedo responder donde él, Bill, pide equivocadamente. Cuando pide correctamente, yo he respondido. Él tiene una tendencia a captar parte de una respuesta y decidir por sí mismo cuándo desconectarse. Debe preguntar si eso es todo. Puesto que yo no sé cuándo se va a desconectar, tengo que ser muy breve e incluso críptico. Él desmenuza demasiado los mensajes. También hay interferencia de 3 áreas muy importantes. En desmenuza podríamos retraducirlo como él corta, él los acorta. Porque él lo que hace es, está sí. Jesús hablando y enseguida le quita la palabra y sigue él pensando por su cuenta. ¿Verdad? Sí. Entonces dice, primero, él no tiene mucha confianza verdadera en que yo me comunicaré. Jamás reclama sus derechos. Fijaos qué Debe importante. empezar. Fijaos qué importante lo que acaba de decir Jesús. Estamos haciendo referencia continuamente a esto. La confianza, la primera característica de los maestros de Dios. Si no se tiene confianza en que Jesús vaya a contestar, pues ¿cómo va a él poder hacerlo? Yo tengo que reclamar mi derecho a ser contestado, porque antes quería que me contestara el ego y por eso el ego habla primero. Entonces ahora tengo que hacer un gesto volitivo de querer que sea Dios el que me hable, Jesús, el Espíritu Santo. Esta es la clave para que Jesús me pueda hablar. Hay que negar al ego. Negar al ego es decirle a Dios, sí, quiero tu voluntad, háblame tú. No quiero la voz del ego, quiero tu voz, Padre. Eso es decir que le retiro mi confianza al ego y se la doy a Dios. ¿Nos damos cuenta? Porque esto tiene que servir para todos los hermanos que creen que no les puede hablar Dios. Claro que nos puede hablar. Siempre que le hemos pedido correctamente, Él ha contestado. Fíjate que nos lo dice hasta en pasado, porque nos ha contestado muchas veces, de las cuales muchas veces ni siquiera éramos conscientes. Incluso no nos hemos beneficiado de la respuesta porque no le dimos credibilidad una vez que nos contestó. Mi intuición me dice que quizás sea esto lo que tendría que hacer, pero creo que voy a hacer justo lo otro. Entonces no le hacíamos caso, ¿verdad? Entonces hay que reclamar la voz de Dios como un derecho de tengo derecho a los milagros. Es posible oír la voz de Dios.
claro que es posible. Además, en este instante, este es el instante santo de mi liberación. Yo hoy me libero del ego, como vemos en la lección, en el capítulo 10, ¿no? Habíamos abjurado de Dios, pues hay que abjurar del ego, ¿no? También hay una lección que nos dice eso, ¿no? Habíamos abjurado de Dios y hay que abjurar del ego ahora para volver a tener la comunicación, la oración con Dios. Orábamos con el diablo, hablábamos con el diablo, nos comunicábamos con el anticristo, era el anticristo al que le pedíamos guía. Entonces, qué importante este gesto de, ¿por qué sabes que te va a hablar la voz de Dios? Porque esa sea tu voluntad. Es que todo empieza con cuál es tu voluntad. ¿Quién quieres que te hable? ¿Quieres que te hable Dios? Pues entonces confía que Dios no tiene problemas para hablar contigo cuando tú quieras que Él te hable. Solo tienes que querer. Y ya como resultado, por supuesto que vendrá la paz, porque la comunicación de Dios es milagrosa, es amorosa. Pero lo primero que hay que reconocer es que Dios no te puede hablar si tú no le das permiso. Por eso hay que decir, nos callamos es aquietamos a la voz de la individualidad. Ya no quiero estos pensamientos, ya no quiero esos deseos, necesidades falsos, vanos, sin sentido. Todo lo que me decía no tiene significado, nada de lo que veo tiene significado, todo lo que me he contado, mis pensamientos son como las cosas que veo, no tienen valor, nada era verdad. Háblame tú, Padre, ¿cuál es nuestra voluntad compartida? ¿Cuál es nuestra voluntad conjunta? ¿Verdad? Santa Nelly, ¿sigues? Y es muy curioso porque esos hermanitos que se empecinan en que no podemos oír la voz de Dios, que eso es solo para unos privilegiados. Y eso, ¿cómo estamos escuchando la voz del ego a todo momento? Claro. Entonces, ¿por qué no vamos a oír la voz de Dios? O sea, eso es lo más loco. Claro, es que además, ¿qué voz? Si solo hay dos voces en mí y siempre me está hablando una, ¿qué voz me va a decir cómo te va a hablar la voz de Dios a ti? Vamos a ver, ¿qué voz puede ser esa? Pues la voz del ego, que no quiere que yo me crea que Dios me puede escuchar. No, ¿cómo te va a hablar Dios a ti? ¿De qué voz puede venir? ¿De la de Dios? Si Dios quiere que yo sepa que está ahí esperando para hablarme, para decirme la verdad, para que yo recupere la cordura, porque recupero la cordura con la verdad, con la palabra de Dios, con su voz, con el Espíritu Santo. Pues siempre que escuchemos algún pensamiento limitante de que yo no puedo, de que yo no soy digno, no soy merecedor, Padre, no soy digno de que entres en mi casa. Claro que soy digno. Sí. Claro que soy digno. Y sí que una palabra tuya bastará para sanarme. Eso sí, vemos como todo lo reinterpreta ahora Jesús a la luz de la expiación. Lo que no se había entendido por los hermanos que escribieron la Biblia, pues ahora nos lo aclara. Claro que eres digno y siempre estás listo. Solo te tienes que hacer consciente de que esa es la mente que tú tienes a tu disposición, la mentalidad milagrosa, ¿verdad? Claro. Sí, en el capítulo 8 habla de eso, dice, cuando dejes de lado al ego, este desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. Eso es. Así nos habla, está precisamente en la voz. El epígrafe que has leído es el... Es el número 8, el cuerpo como medio, como fin del capítulo 8. Y el párrafo 8, número 7, la oración 7. Uy, eso está perfecto y contundente. Eso es. Y en el epígrafe 9 está lo que estaba buscando Santa Hilda hace un ratito. Epígrafe 9, párrafo 3. Genial. Lo de entregarle al Espíritu Santo nuestro sueño. Gracias. Así, pues un poquito más arriba entonces está lo que estábamos diciendo. Ahí mismo en el 8 está lo del sueño. Sí. También dice, descansa en paz, es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Dormir es aislarse, despertar, unirse. Los sueños son ilusiones de unión
porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasaste durmiendo y puede que, si se lo permitas, utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. Y a lo que La me manera en que te refiero, despiertes indica cómo usaste el tiempo que pasaste durmiendo, a quién lo dedicaste, que sea al Espíritu Santo o al ego. Solo cuando te despiertas feliz, utilizaste el tiempo que pasaste durmiendo en armonía con su propósito. Dice, dormir puede ciertamente drogarte, entre comillas, si lo usaste indebidamente en favor de la enfermedad. Dormir no es una forma de muerte, de la misma manera en que la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total es imposible. Puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto. si quieres leer el párrafo 3, ¿has leído el 4? ¿De ese mismo epígrafe? Sí, por favor. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego No, de que, perdón, de que el cuerpo es un fin. perdón. Párrafo 3. La plenitud cura. Ah, es el del anterior, de la curación como resultado de una percepción corregida. La plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad, incluso la muerte, son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Esta es una forma patética de tratar de no ver utilizando la facultad de ver. Inutilizando. Inutilizando la facultad de ver. Descansa en paz, es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Dormir es aislarse, despertar, unirse. Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasaste durmiendo y puede, si se lo permites, utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. Imagínese ese ayudante tan devoto y eficaz. Incluso durmiendo nos ayuda. Y vemos que este mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante el despertar. Elegimos la muerte para no despertar. Es una elección. Lo mismo que elegimos enfermar, que es una forma de morir lentamente, elegimos finalmente el jaque mate a Dios, es me mato. Y eso es una elección. Esto es lo que nos tiene que quedar claro. Por eso no hay que tener ningún miedo a que se nos vaya a despertar sin haberlo decidido nosotros. Es que es imposible. O sea, que nadie tenga miedo a perdonar, porque de aquí no nos vamos hasta que no demos permiso. Y si no queremos perdonar es porque tenemos miedo a que se nos quiten las ilusiones que creíamos que nos gustaban. Porque le tenemos miedo a la luz que hace que se desvanezcan los ídolos de la enfermedad. Es decir, que hemos elegido estar enfermos y seguíamos eligiéndolo cuando no queríamos perdonar. Querremos perdonar todos cuando comprendamos que esto es un desierto y que queremos en realidad abandonarlo. ¿Sí? Bueno, con respecto a los otros mensajes de... Perdona, acá encontré otra cosita en el capítulo 9. Dice, todavía no estás despierto, pero puedes aprender a despertar. El Espíritu Santo te enseña a despertar a otros de una manera simple. ¿Capítulo 9 qué? Capítulo 9, página 194. Creo que epígrafe. Epígrafe 6, el número 5, párrafo 5.
Dice, el Espíritu Santo te enseña a despertar a otros de una manera muy simple. A medida que los veas despertar, aprenderás lo que significa despertar. Y puesto que has elegido despertarlos, su gratitud y aprecio por lo que les has dado, te mantendrá el valor de despertar. Ellos se convertirán en los testigos de tu realidad, tal como todos vosotros fuisteis creados testigos de la de Dios. Mas cuando la filiación se unifique y acepte su unicidad, se la conocerá porque sus creaciones, las cuales dan testimonio de su realidad del mismo modo en que el Hijo de Dios da testimonio del Padre. Bueno, era el principio, pero el despertar. O sea, en la medida que nosotros veamos que los otros están despertando y los veamos que eso va a ser así, que ellos están despertando, nosotros también vamos a despertar porque vemos a todos despertando. Es decir, que cada vez que pareciera que una persona parece dejar el trajecito, tenemos que verlos como que están despertando. ¿O cómo podemos ver que las personas que están aquí están despertando? Así, verlos como seres de luz que han elegido ya que la expiación es para sí mismo. Nos acordamos de la caridad, de la definición de la caridad. La verdadera caridad es ver al hermano como si ya hubiera elegido que la expiación es para sí mismo. Aunque parezca no, estar diciendo tonterías. ¿No? O sea, no veo enfermos, los veo sanos, nos vemos Eso todos es. sanos. Eso es. Perfecto, nos vemos tal como Dios creó. Eso es. Y con respecto a los puntos que le da Jesús sobre cómo pedir correctamente, pues serían el de la confianza, tener confianza en que Dios es el que me va a hablar, porque como nos dice Jesús, Él mantiene sus promesas, cuando Él ha dicho que contestará, Él contesta. Le da otro error que suele cometer San William para que lo corrija, que es que no pida egoístamente, sino que pida para todos, que es lo mejor aquí para todos, y que aprenda a concentrarse, porque es lo mismo que decir que no nos manteníamos alerta solo en favor de Dios y de su reino. Le habla a San William como que su mente fluctúa demasiado. Eso quiere decir que no paramos al pensamiento del ego, sino que lo dejamos. Me pongo a pensar en cosas sin sentido. No estoy concentrado en escuchar solo la voz de Dios. ¿Verdad? Y luego también le dice que no confunda su rol. Ahí en el segundo punto es donde le dice la oración tan linda. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice, él tiene que aprender mejor concentración. Su mente revolotea demasiado para lograr buena comunicación. Sugiere una frase muy corta como, heme aquí, Señor. En inglés es, here I am, Lord. O como tú dices, aquí estoy, Padre. Me suena más todavía, wow, poderoso. Y no pienses en nada más. Solo recoge tu mente poco a poco de cualquier otro lugar y céntrala en estas palabras. Esto lo llevará además a darse cuenta de que realmente está aquí. Él no está muy seguro. Lindo. Eso es. Muy bien, pues volvemos entonces a lo que estábamos leyendo. Estamos en el capítulo 8, el libro de San Kenneth Wapnick, donde Jesús le está hablando a Santa Helen de la ilusoria muerte de San Dave. Incluye algunas de ellas aquí como ilustración del estado mental de Helen y de sus sinceros intentos de unirse con otro. Bueno, leo un poquito antes para que se entienda. Ella escribió las siguientes notas con respecto a abandonar el desierto, ninguna de las cuales se transcribieron por tratarse de las reflexiones de Helen sobre los últimos días de Dave y las visitas que ella le hiciera. Incluye algunas de ellas aquí como ilustración del estado mental de Helen y de sus sinceros intentos de unirse con otro en el nombre de Jesús y de pedirle su ayuda de modo que pudiese ser verdaderamente útil.
Helen también pudo generalizar esta lección para incluir a Luis. Este tema de incluir a otros y de generalizar las lecciones para otras áreas de nuestra vida, vemos que es muy importante. Se nos dice, por ejemplo, en el libro de ejercicios, en la introducción al libro de ejercicios, si tú te dejas guiar, la transferencia del entrenamiento con respecto a cuando hagas el ejercicio se va a transferir a otras áreas de tu vida, porque el pensamiento de Dios es totalmente generalizable a todas las situaciones, por muy aparentemente variables que parezcan ser. Cuando aprendemos, en cambio, en el mundo, las cosas del mundo, los aprendizajes de un área no sirven para otro. El que estudia ingeniería agrícola no sirve para la aeroespacial, porque son aprendizajes concretos. Y en cambio aquí nuestra mente se está volviendo general, nuestra mente se está volviendo más abstracta, más todo inclusiva. Estamos recordando que Dios ama totalmente. Por eso, como en definitiva el aprendizaje es cómo volver a amar, pues cómo no vamos a recordar cómo ama Dios. Claro que sí, si queremos vamos a recordar que se ama totalmente. Y nos dice Helen, entré en la habitación del hospital, esta es la parte que leímos ayer, bajo instrucciones, y le hablé a David, quien estaba muy aturdido. Cada vez que abría los ojos, yo le decía, todos te amamos, así que no temas. Oré porque él pudiese corresponderles a todos, amando a todo el mundo. Esto también bajo instrucciones. Helen se había referido previamente a algunas relaciones que quedaban sin perdonar en la vida de él. La aparente relación con su hermana mujer, Terry, por lo cual se le había dicho, creo que de parte de la gran autoridad, que el único peligro verdadero para él provenía de carencias en esta conexión, de carencias a la hora de amarlos a todos. Vemos que nuestro único problema es querer dejarnos a alguien fuera del círculo de la expiación. El círculo de la expiación tiene que ser todo abarcador. Si intento, por eso fijaos en los ejercicios y la práctica de los ejercicios, nunca intentes dejar nada de los objetos sobre los que vas a practicar la idea o de los pensamientos que crucen tu espacio mental, nada de ellos fuera de la práctica. Porque eso quiere decir que todavía crees que tú sabes cómo seleccionar. Y no. Aquí es o todo o se convierte en la nada, que es lo único que nos hemos inventado. O lo amo todo o no estoy amando. Y amarlo todo... Sí, porque si yo no amo todo, no me estoy amando a mí misma. Entonces dice que el cáncer es falta de amor hacia uno mismo. Pero yo lo comprendí eso cuando sé que tengo que amar absolutamente a todos y a todo por igual. En ese momento ya reconozco que yo me amo también. Y no solo el cáncer. Sí, todas las enfermedades. Eso es. Todo lo que ocurrió de la separación. Eso es, que es una enfermedad. Todo lo Sí. que pareció ocurrir después de la ilusoria separación es una enfermedad. ¿Verdad? Eso es. Entonces, sí, Santa Nelly. El capítulo de hoy es clave. Sí. Sí, Sí, los ahí dioses... digo el 10, ¿no? El que estamos. Sí, los dioses de la enfermedad. Sí. El dios de la enfermedad es el anticristo, es el diablo. Es que cuando no estoy sano, cuando no estoy cuerdo, porque ya se nos dice que toda salud es salud mental, porque es lo único que existe. Si no estoy sano es que no estoy cuerdo, es que estoy loco. Y estoy loco cuando creo percibirme como un ser individual, separado de Dios y del resto de la filiación. Recordemos que somos como un trozo de mente que se hubiera convertido en un cristal negro, mohíno, que luego intentamos mediante el uso de la proyección desparramarlo en un montón de partes que se haga añicos hasta tal punto que cada trozo no se reconoce como el mismo cristal. Las gotas de agua que no se reconocen como el agua, la ola que no se reconoce como el océano, ¿no? El rayo de luz que no se reconoce como el sol mismo, como la fuente, como el creador.
Y entonces sigue diciendo, no lo visité el viernes, pero estoy segura de que eso era lo correcto, porque tuve mucho cuidado de preguntar. Además, iba para allá después de la conferencia y se me dijo que no lo hiciera. Tal vez se trataba de que no había necesidad de saber. Esto corresponde también con el cameo que acabamos de estar revisando, con el cameo 1. Si pregunto por curiosidad, fijaos en esta idea, que además tenemos un refrán muy ad hoc, muy al caso, que es la de la curiosidad mató al gato. Claro, ¿por qué te metes donde no te llaman? Porque quiero hacer las cosas por mi cuenta, porque quiero tenerlo todo controlado, porque quiero saber, cuéntame los cotilleos del día, ¿no? Dime, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo fue? Cuéntamelo con todo lujo de detalles, ¿no? Porque como es todo mentira, cuanto más concreto hagamos que parezca, más real va a parecer, aunque sea todo falso, ¿verdad? Nos tiene que quedar clara esa idea. Si volvemos al cameo 1, perdón, no sé si he hecho cameo 10, era cameo 1, donde está dando un ejemplo de una llamada que había que hacer al hospital. Que parece que no se entiende bien, pero parece que va por esa idea. En la página 1686, el último párrafo de la página, there is another kind of related error which is illustrated by this question about when are you going to call the hospital. It is not right to interfere just to check. No es correcto interferir solo para comprobar. It is selfish, but more than that, it makes things too personal, which always implies doubt. Convierte las cosas en algo es egoísta y convierte las cosas en algo, bueno, no lo he traducido, ¿no? There is another kind of related error. Hay otra clase de error relacionada con esto de por qué no preguntas correctamente, que se ilustra en la cuestión acerca de ¿cuándo vas a llamar al hospital? ¿No? Porque parece ser que en este caso Bill estaba insistentemente preguntando a Santa Helen, ¿y cuándo vas a llamar al hospital? Y le dice Jesús, no es correcto interferir solo para controlar, just to check, para comprobar. ¿Has llamado ya? ¿Has llamado ya? Por un lado denota falta de confianza, ¿verdad? Y por otro lado es ese intento de control, ¿no? It is selfish, es egoísta. But more than that, it makes things too personal. Es egoísta y más allá de ello incluso hace que las cosas se vuelvan demasiado personales. Me importa a mí, que soy un ser individual, which always implies doubt. Creo que lo tengo que hacer yo, lo controlo yo, y el yo implica duda, porque es el ego. Y el ego supuso el comienzo de la duda, porque ya no sé quién soy. Si creo ser un yo, ya no soy el Cristo, que es total y compartido por todos. Por eso, en nuestra manera de decir yo no sé, sé tú quién dirige, esa es la parte del yo no sé. Entonces, a Helen, en este caso, ese viernes se le dijo que no fuera al hospital. Por eso también todas estas ideas, fijaos cómo se relacionan realmente unas con otras, ¿no? Si yo no pregunto, puede que parezca de muy buen samaritano ir al hospital porque, oye, ¿cómo no vas a ir a visitar a los que están en el hospital? ¿No? Y siempre que tengas un hueco, pues ir. Pues oye, a lo mejor es que no es lo más útil para ti en ese momento. Dios te tiene preparada otra enseñanza, otro aprendizaje que es dando amor en otros sitios, ¿verdad? Porque todos son lecciones de amor. Entonces, si preguntas, los milagros que no se te ha pedido que hagas siempre son agradecidos. Claro que sí. Pero si preguntas, si te dejas llevar por Dios, se te van a ahorrar esfuerzos innecesarios. Estarás verdaderamente siendo completamente eficaz, eficiente para la filiación, porque solo Dios sabe cuál es el plan general, el plan global. Entonces, ahí finalmente nos damos cuenta de que o es con guía o mejor pararse. Si tengo dudas, es que le estoy preguntando al ego. Y puede que el ego me haya dicho muy claramente, hay que hacer esto.
Pero yo siempre tengo que poner en duda todo lo que me diga el ego. Por eso, al principio, el entrenamiento tiene que ser muy aparentemente, y digo aparentemente, estricto. Porque tiene que ser aparentemente minucioso. ¿Para qué? Para que se vuelva muy suave, muy sencillo, muy ligero, muy liviano. Porque automaticemos a la voz de Dios en nosotros. Pero al principio hay que estar continuamente vigilantes de que no se nos cuele un solo pensamiento del ego. Porque el ego lo intenta y nos manda pensamientos de crítica, pensamientos que son juicios, que van disfrazados de muchas maneras distintas. Es que tienes que opinar con respecto a esto, sabrás lo que hay que hacer, porque si no, ¿cómo te vas a manejar en las cosas del mundo? En las cosas del mundo me organiza Dios. Dios me organiza en todo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí lo hemos comprobado. Sí. Y esto me recuerda algo, porque ella como es tan cuidadosa, dice, yo estaba muy cuidadosa de preguntar. Entonces me vino a la mente, el otro día Santa Isla comentaba de una hermanita que le había dicho, te ofrezco un milagro. Entonces ¿eso qué es? Y tenemos que preguntarle a Jesús qué milagro quiere que haga, en vez de, me ofrezco un milagro, ¿pero qué? Claro, es que además eso denota que no se está comprendiendo qué es un milagro. Porque un milagro es una corrección. Un milagro es donde creo poder morir, que Dios me diga, no, es imposible morir, solo puedes despertar. Eso es un milagro. Creo que me puedo morir, qué horror, qué miedo tengo. No, tranquila. No puedes morir, tan solo puedes despertar. Eso es un milagro. El milagro adopta forma. Siempre es un reflejo de la voluntad de Dios de que su hijo sea feliz. Sí, así, una pregunta. Así la persona haya decidido, por ejemplo, consumir un veneno para dejar su cuerpo y puede despertar. A ver, volvemos a la idea. Yo como obrador de milagros, si la persona Yo es... lo veo así despierto, pero esa persona, bueno, no sé. Venga, bueno, eso soy yo. No, pero volvemos a las dos partes. Esto se entiende muy bien si por un momento ilusorio nos separamos como si yo fuera el que he tomado el veneno o como si viera al que se ha tomado el veneno. Si yo creo que me puedo tomar ese veneno porque estoy aparentemente hastiado de mi vida y digo me suicido, entonces que sepa que no estoy dando permiso para ser despertado. Yo la mente tengo que ser consciente de que si elijo eso estoy eligiendo al ego. Estoy eligiendo no despertar, porque a mí no se me puede despertar si yo no doy permiso. Y si yo decido tomarme un veneno, en este momento estoy diciendo no te doy permiso para que me despiertes. Buena noticia para mí y para todos. Yo ya he decidido en un momento en el tiempo, aunque en este momento hubiera decidido volver al mundo, volver al colegio, volver a estudiar, volver a creerme que soy un ser separado, volver a conformar un concepto del yo, hay un momento en el tiempo, que es el momento del segundo advenimiento, donde yo he elegido despertar. Y lo que se me pide es que me traiga ese momento al aquí y a la hora, que donde antes tomé una decisión errónea, que ahora la tome correcta. Porque yo antes tomé la decisión de venir al mundo para hacer una ilusoria voluntad individual. Pues ahora tengo que venir al mundo, en este momento, porque solo existe este instante, a decir que Padre tienes tu razón, que yo lo único que quiero es despertar y la muerte no existe. Y entonces, ¿qué me voy a tomar un veneno? No. Yo aquí estaré solo para estar a tu servicio y mientras elijo despertar, que otros elijan despertar conmigo porque estaré dispuesto a ser un instrumento de paz, un canal de tu voluntad, para que tú des los milagros que necesites dar a través de mí, para que lleves el mensaje de que hay otra manera de ver esto a todos. Y eso por parte de yo, aparente aspecto de la mente, que me convierto en obrador de milagros porque esa es mi voluntad, porque ya llego a la conclusión de que eso es lo único que quiero. ¿Y cómo veo al que decide tomarse aparentemente el veneno ahora? Y parece que se lo toma y parece que deja el cuerpo. Como si hubiera despertado. Porque como yo sí que sé que no me gobiernan otras leyes que las de Dios, sí que sé que el tiempo y el espacio están a mi favor y que no están regidos por las leyes del mundo. Entonces, ahora yo elijo que para ese aspecto de la mente haya elegido el despertar, aunque parezca no haberlo hecho.
Esto es lo mismo que cuando yo veo a alguien, en un caso menos aparentemente extremo, decir: eres idiota, no te enteras de nada, cuentas el curso de milagros al revés. Ese hermano parece no estar eligiendo verme como la santa hija de Dios. Pero yo que elijo escuchar de parte del hermano, que me está aparentemente criticando, no. Elijo ver que eso... Santa. Claro, elijo ver que eso no tiene sentido. Lo entrego a la expiación para su deshacimiento y veo al hermano como si me estuviera diciendo que me ama incondicionalmente con el amor de Dios, que me ve completamente comprensiva, comprensible, toda abarcadora, y ya todo lo que me venga ahí, porque será la inspiración, la corrección. Es escuchar y ver al Espíritu Santo en todos los hermanos, en vez de lo que parece ocurrir, lo que Dios quiere que yo vea que ocurre. ¡Chachán! O sea, yo soy la que tengo que estar firme en lo que quiero ver. Sí. Eso me impactó, no como he escuchado tanto de Santa Hilda, las conexiones, no sé en cuál lo dijiste, pero es ir un paso más allá, es no solamente ver que el hermano me está pidiendo amor, sino que me está dando, así parezca que me está pidiendo. ¡Wow! Claro, Y porque eso, Santa Hilda, lo que acabas de decir, me llegó un día mientras parecía yo en la cama y escuchaba a mi hermano esposo decir cosas, ¿no? Y yo dije, estas palabras tienen el significado que yo les he dado para mí. Eso fue el pensamiento que me llegó. Más bien piensa que estás diciendo otra cosa, lo que tú acabas de decir. O sea, pareciera entonces en este momento que fue un pensamiento inspirado, porque yo únicamente lo que dije fue, estas palabras tienen un significado que para el ego es esto, pero no tienen que significar lo mismo. Si le cambio el significado a las palabras y le pongo las palabras otras, me llegó eso precisamente, si en lugar de esto digo es esto, si en lugar de esto digo es esto, pues no me va a afectar nada lo que él diga, porque voy a escuchar solo lo amoroso y solamente lo santo y lo perfecto. eso es. Y wow, Santa Hilda, gracias. Porque a mí me Igualmente. ofrecen lo que quiere recibir. Entonces Eso yo, es. por ejemplo, cuando alguien está así ofuscado, yo empiezo a mandarle muchas bendiciones, mucha paz. Y esa la paz, las bendiciones las estoy recibiendo yo. Eso es. Y el otro está diciendo un poco de cosas que aparentemente son ahí del ego, pero yo mientras tanto solo recibo paz y bendiciones. Eso es. Ese es nuestro papel en la Ayer, expiación. en el capítulo de ayer, en la lectura del capítulo, creo que fue donde tengo que buscarlo, porque eso me pareció como de enmarcar. Sí, porque creemos que cuando el hermano nos está ofendiendo o esto, no, es dando amor. Y convertirlo eso realmente en que nos dé amor. Eso que decías ahorita. Lo que pasa es que aprender a hacerlo. tiene que quedar claro, porque para que nosotros entendamos, el ego puede intentar usar muchas cosas para que no veamos cuáles son los pasos que hay que dar. Porque mientras parezca que estemos aquí, parece que hay que dar algunos pasos. Entonces, hay que ver que primero nos piden ayuda, porque el primer cambio que se hace es, cambio el ver ataque, que es como me lo va a ofertar el ego en un primer momento, por ver la petición de ayuda. Y ante una petición de ayuda se ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? El verle como si ya hubiera aceptado que la expiación es para sí mismo. Entonces ahí yo, donde antes hubiera percibido un ataque con el ego, lo veo como una petición de ayuda y ayudo. Y esa ayuda es ver cómo el Espíritu Santo me habla a través de él y me dice lo amorosa que soy, lo amorosos que somos todos, cuánto nos amamos los unos a los otros, cuán inocentes somos. Y ese es el milagro. Y en ese momento esa otra persona, se calma, se tranquiliza, porque todo eso también me lo estoy diciendo a mí, se lo estoy diciendo a él. Y si no se calma, también bien. No, pero casi No, siempre pasa pero eso. es que esto nos tiene que quedar muy claro también. Si no se calma, también bien, porque yo ya no me voy a sentir atacado, yo estoy viendo el milagro. Es como Jesús, es que el ejemplo de enseñanza extremo de Jesús fue ese, porque a él le siguieron crucificando. ¿Me explico? A él le siguieron haciendo llevar la cruz, a pesar de que él estaba aparentemente viendo, les estaba viendo aparentemente sanos a todos, ¿verdad?
y finalmente parecieron crucificarle. No pasa nada, porque el que está viendo luz no se siente herido. No, el que está libre de culpa no puede sufrir, padecer ningún dolor, ni dejar de llevar a cabo todo aquello que la salvación le pida que haga. Entonces estaremos fuera de las garras del ego, que es donde únicamente se puede parecer poder experimentar algún dolor, algún tipo de pérdida. Ese estado mental nos es dado. Es posible, sí, es posible estar en un ilusorio estado de crucifixión no sintiendo la más mínima molestia. Es posible. Entonces, si se da la situación es porque estaremos listos para ella. Por eso no hay que tener ningún miedo. Porque sea como fuere, yo voy a saber siempre que no puedo sufrir. Que sepamos que el dolor es autoinducido. Es elegido. Y por eso tenemos esa maravillosa, por ejemplo, lección: elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y tiene que ser júbilo. Porque la paz de Dios supera todo el razonar del mundo. Y por eso me da... Hilda, es que ayer también leíamos que la paz es un atributo que está dentro nuestro. Y la paz es la salud, o sea, y que nos dice que tenemos que mantener la ecuanimidad, no importa. Y ayer en este video que estábamos haciendo, nuestras hermanitas, recordé tanto, tú siempre lo dices, somos en el ojo del huracán. Yo recordé cuando parecía que estaba con estas cuestiones de que mi aparente padre parecía recién haber fallecido, que ha sido, parece el evento que más movió y me ayudó a mirar las cosas de otra manera, y estaba siempre todo al lado mío, que me decías, preciso, cuando estás en ese momento, en la tormenta, es que allí es cuando hay que pedir ayuda y permanecer como en el ojo del huracán, porque es la paz de Dios que es nuestro atributo, y nos mantenemos ecuánimes, no importa lo que parezca que está ocurriendo al lado, escogemos la paz. No importa si la persona se tranquiliza o no se tranquiliza, nosotros estamos ofreciendo milagros, dejándonos guiar, hacer lo que se nos guía a hacer en ese momento. Si tenemos que permanecer en silencio, solamente gracias, lo que sea que se nos inspire a hacer, o si no sé, a mí se me inspira a veces darme la vuelta, ir a otra habitación, a mí se me inspira decir, como Santa Isla me enseñó el otro día, no nos vamos a atacar, y me retiro. El Espíritu Santo nos dice qué hacer cuando parece que está fuera ahí en una aparente oferta del ego de querer ver conflicto cuando realmente somos solamente amor. Así es. Muchísimas gracias. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues leemos un poquito más, si os parece. ¿Tenéis tiempo? ¿Ilusorio? ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. Entonces, estaríamos en las notas, la parte que corresponde a esto que estábamos leyendo en el libro de Ausencia de Felicidad. En la página 163, Santa Nelly, si quieres empezar. Listo, dice, I didn't visit him this Friday, but I am sure this was right because I was very careful to ask. Yo no lo visité este viernes, pero estoy segura de que hice lo correcto porque fui muy cuidadosa de preguntar. I was going over to after the lecture and was told not to. Yo también iba a ir después de la conferencia, pero se me dijo que no. Perhaps there was no need to know involved. Tal vez se trataba de que no debía saber, no necesitaba saber. La curiosidad mató al gato. Esa es la idea. Que esa es la idea, la curiosidad mató al gato, ¿no? No me hacía falta estar involucrada en saber otras cosas que no correspondía saber ahí. Que se podría volver demasiado personal, inducido por el ego, sí. I'm upset about it. Estoy molesta por esto. And I'm leaving my notes for a while. Y voy a dejar las notas por un momento. I think I'd rather pay just more. Creo que yo debería pagar más. Esto se podría traducir como podría pagar. Bueno, vamos a ver aquí.
Luego veremos lo que dice San Robert Perry, si aclara algo. A mí lo que me ha venido con esta frase, I'd rather pay just more, como que ella se está sintiendo triste, se está sintiendo molesta, entonces claro, se está dejando llevar por el ego. El ego cree que cuando se da, se pierde, ¿no? Es como... Pero en el de San Robert Perry se ha corregido pay a pray. Ah, mira. Oh, ahí Pues, hace sentido. claro, Tiene sentido. pero aquí también, ¿eh? Aquí también. En el 150 pareciera, ¿verdad? Sí, Porque acá abajo, en la notica de pie de página, dice, si this one doesn't really seem to make sense, I suspect that transcribing error. claro, Como pero... no tiene mucho sentido, yo sospecho que es un error de transcripción. Pero que como nosotros ahora sabemos cómo habla el ego y cómo habla Dios, aquí es lo que podemos ver, cómo el ego tergiversa. Y donde Jesús quería decir pray, el ego dice pay, tienes que pagar. Tienes que pagar por lo que das, vas a perder. Y Jesús lo que estaba queriendo decirle es, sería mejor que oraras más porque no te estás sintiendo Eso me hace cómoda. pensar en lo que pasó, me parecía en la Biblia, ¿no? Que había inspiración y el ego ahí se coló y metió cosas que, así como ahorita. Eso es. Y vemos, por favor, ojalá esto nos sirva para ver lo concreto que es el milagro. Donde Jesús quiere que pongamos una palabra, el ego te la tergiversa y ese es el impulso milagroso, mal canalizado, tergiversado, y donde Dios te está diciendo sería mejor que rezaras, el ego te está diciendo, fíjate que aquí estás, parece que estás pagando, ¿no? Estás perdiendo al dar. ¿Cómo lo cambian? Una palabra por la otra. Como lo que pasaba por lo de just one more rivet or just one more river. Jesús quería decir una palabra y el ego hacía que escucháramos otra. ¿Verdad? Para tergiversar el mensaje. Eso es lo que hace el ego con nosotros, con nuestra mente, si le dejamos que campe a sus anchas. Por eso fijémonos que es que las palabras, cuando son inspiradas, sí que parece que son importantes porque sí que nos traen el mensaje lo más claro posible. ¿Verdad? Con este estudio lo que hacemos es ver un poco este tema, ¿verdad? Vale, pues muchas gracias. Esther said Terry was talking about giving away the baby. Esther dijo que Terry estaba hablando acerca de regalar a la bebé. I jumped to the conclusion that I was supposed to take her. Yo saqué la conclusión de que se suponía que yo debería tomarla. But that may easily be an indiscriminate miracle impulse. Pero ese podría muy fácilmente ser un impulso milagroso indiscriminado. I think I better just stop now. Creo que yo mejor debería detenerme ahora. Eso es. Pues ahí nos vamos a parar también y le dejamos a Santa Ayuda que comparta esto desde la parte del Cameo 1, página 1744. Si quieres leer desde It is a touching scene. Ok. It is a touching scene. Es una escena conmovedora. Helen telling Dave out loud, we all love you, so don't be afraid. Helen diciéndole a Dave en voz alta, todos te amamos, no, así que no tengas miedo. And then praying silently that he would be able to love everybody in return. Y entonces orando en silencio que él también pudiese ser capaz de amar a todos ellos también. De vuelta, ¿no? This is how Jesus... ¿Perdón? Amar a todos de vuelta. O sea, lo mismo que todos me aman a De mí, vuelta. yo puedo amar a todos también. De vuelta, gracias. Cambio. This is how Jesus had instructed her to pray. Esta es la manera en la que Jesús le había instruido a ella que orara. Saying that Dave's only real danger came not from being unloved, but from his own failure to love. El peligro de Dave no venía de no ser amado, sino de su propia incapacidad de amar.
su fracaso en amar. Y sigue Santa Helen diciendo, I did not visit him on Friday, but I am sure this was right. Yo no lo visité el viernes, pero estoy segura de que esto estuvo bien, because I was very careful to ask, porque fui muy cuidadosa en preguntar. I was going over to, after the lecture, I was told not to. De hecho, iba a ir después del discurso y se me dijo que no lo hiciera. Perhaps there was no need to know involved. A lo mejor no había, lo que estaba involucrado ahí es que no había ninguna necesidad de saber. A reference to Jesus' version of the CIA's need to know principle. En referencia a la versión de Jesucristo de la CIA del necesita saber, el principio de necesita saber. That we are only told how to find peace when we truly want peace. En el que nos dice que a nosotros solamente se nos dice cómo encontrar la paz cuando verdaderamente queremos la paz. Wow, Santa Hilda. I am upset about it and I am leaving my notes for a while. I think I'd rather pray just now. Me siento molesta respecto a esto y voy a dejar mis notas por un rato. Yo creo que más bien voy a orar en este momento. Esther said Terry was talking about giving away the baby. Esther dijo que Terry estaba hablando con respecto a regalar al bebé. I jumped to the conclusion that I was supposed to take her. Yo me apresuré a la conclusión de que yo estaba supuesta a tomar a la bebé. But that may easily be an indiscriminate miracle impulse. Pero muy fácilmente pudiese ser un impulso milagroso indiscriminado. I think I'd better just stop now. Pienso que más bien es mejor que me detenga ahora. Si quieres, ¿Sigo leyendo? Hasta el siguiente párrafo. ¿Sí? Okay. Helen is being astonishingly careful in asking which miracle she should give. Helen está sorprendentemente siendo muy cuidadosa en preguntar qué milagros ella debe dar. The content of her prayer for Dave, that he be able to love everybody, was under instruction. El contenido de su oración en favor de Dave, de que él fuese capaz de amar a todos los demás, fue bajo instrucción, estuvo instruido por Jesús. The visit in which she prayed for him was also under instruction. La visita en la cual ella oró con respecto a él también fue, oró en favor de él, también fue bajo instrucción. She did not visit him on Friday because she asked and was told not to. Ella no lo visitó ese viernes porque ella preguntó y se le dijo que no lo hiciera. And she was actually on her way to visit him after a lecture when again she was told not to. Y de hecho, ella estaba en camino a visitarlo después de un discurso cuando otra vez se le dijo que no lo hiciera. Finally, she wonders if she should take the baby that Terry is considering giving away. Finalmente, ella se pregunta si ella debería tomar al bebé que Terry está considerando regalar. But then she realizes this may not be under instruction. Y entonces se da cuenta de que esto posiblemente no estaba siendo bajo instrucción. It may be an indiscriminate miracle impulse. Pudiese ser un impulso milagroso indiscriminado. An impulse to express love that, though well-intentioned, is not truly guided. Un impulso de expresar amor que, aunque estaba bien intencionado, no estaba verdaderamente guiado. No era un impulso verdaderamente guiado. And thus not best for all concerned. Y por lo tanto, no era lo mejor para todos los involucrados. In this case, the impulse may have been influenced by her desire for a child to fill her sense of lack. En este caso, este impulso pudiera haber estado influenciado por su deseo de tener un bebé para llenar el sentido de vacío o de falta
something Jesus refers to on a couple of occasions, algo a lo cual Jesús se refiere en varias ocasiones. Y me llevo en pie de página número 44, que está en el cameo 8. El cameo 8. Sí, el cameo 8 que dice The Mother of the Children, tal vez era. Sí. Vamos a ver cuál es el cameo Puede 8. ser, ¿no? The Mother of the Children, sí. Ujú. Sabemos que ella seguía programas con niños aparentemente discapacitados, ¿verdad? Y entonces Jesús lo que está haciendo es reconvertirlo todo en favor de cómo tiene que ser nuestra dación de amor, bien orientada para que siempre sea en beneficio de todos los implicados en la situación y que en última instancia, aunque parezcan ser unos cuantos, en realidad acaban siendo todos porque esto es una unidad. Y es como la piedra que se tira al lago, que parece empezar a hacer ondas y que finalmente llega a influir al lago entero, o como la teoría de la red, ¿no? Entonces, todos sus impulsos, esto se tiene que entender como que todos nuestros impulsos de darnos, que es lo natural porque viene de nuestra capacidad de crear, nosotros somos seres de pura dación. Estamos aquí y en todas partes hemos sido creados para dar. No tenemos otra misión, otro objetivo. El dar de nuestro gozo, dar de nosotros. Así es como Dios crea. Entonces todos esos impulsos, si se los dejamos al ego, los va a tergiversar como que queremos dar para cosas concretas. Y ahí es donde nos perdemos. Y por eso ya no tenemos que tener ningún interés personal en dar de una manera determinada. Y por eso hay que preguntárselo todo a Dios para que Él lleve esos impulsos milagrosos de darnos a buen término. ¿Querías decir algo más, Taller? No, es que es hasta las cosas que parecen, como dice, este impulso parecía ser bien intencionado, pero no es un impulso indiscriminado de hacer un milagro. Entonces, ante cualquier situación, siempre pedir guía en todo lo que pareciera que vemos, en todo lo que pareciera que nos sintamos impelidos a hacer, porque, como nos dice aquí, Él siempre ve lo mejor para todos los involucrados. Uh-huh. Nos habló Jesús ya, creo recordar que esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Con respecto a Sam Case, Edgar Case, nos estuvo dando ese ejemplo de que él se había puesto al servicio de los hermanos, pero como se estaba... No buscaba guía, claro, sino no, que él se gastaba. Claro, se desgastaba en el sentido de que se pasaba, además no lo hacía simplemente aquietándose, creía que necesitaba de una ayuda externa, de ser hipnotizado para hacerlo. Entonces, pues se pasaba horas y dedicaba gran parte de sus días a atender a aparentes hermanitos que venían a consultar con aparentes problemas y en parte también parecía estar descuidando sus relaciones aparentemente personales con su ilusoria familia, ¿no? Porque una de las cosas que parece relatar el hermano hijo es como que era aparentemente muy dado a dar en su ámbito aparentemente profesional porque se dedicaba exclusivamente a ello, a la sanación, pero en casa sus relaciones con su hermana mujer y con su hermano hijo no parecían ser tan fluidas, ¿no? Entonces, fijaos cómo ahí sería como estar no atendiendo todas las áreas de nuestra ilusoria vida que tienen que ser atendidas por igual y que solo Dios sabe cómo organizarnos para no descuidar nada, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, pues ahora sí, si queréis, lo dejamos aquí y nos vemos el próximo ilusorio fin de semana. Muchísimas gracias, es un honor compartir. Gracias. Gracias infinitas. Igualmente, gracias. Todo el amor para todos. Me voy con convertir la petición de amor en dar amor. Claro que sí. Muchas gracias. Igualmente, un honor. Despertando. Amén. Gracias. Nos amamos. Nos amamos. Gracias a todos. Bendiciones para todos. Gracias, Santa María Inés.
Eso es la transmutación del Espíritu Santo. Amén. Esa es la belleza de la verdad que elijo ahora. Claro que sí. Bendiciones, San Luciano Castro. Gracias a todos.